¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a hacer un video diferente. Vamos a hablar un poco del tema de por qué las películas les cambian el nombre cuando llegan ya sea a Latinoamérica o España. ¿Cuántas veces no hemos leído o escuchado algún comentario que diga que en Latinoamérica no saben inglés o no saben adaptar o no saben doblar? ¿Por qué le pusieron Mi Pobre Angelito si la película se llama Solo en Casa? O viceversa. ¿Cuántas veces no hemos leído o escuchado de parte de algún latinoamericano que diga que en España no saben doblar o no saben inglés? Porque ¿por qué le pusieron A Todo Gas si se llama Rápido y Furioso, Fast and Furious? Así que bueno, en fin, unos comentarios y peleas absurdas sin sentido que ha habido a través de los años por cosas tan trilladas como el nombre de alguna película. Así que ahora vamos a abordar un poco el tema para explicar por qué sucede este tipo de cosas, por qué ciertos nombres de películas se cambian, por qué en ciertos países son llamados de una forma cuando su nombre no es ese. Y bien, primero vamos a empezar aclarando que el cambio de nombres no es un tema exclusivo de los hispanohablantes. El cambio de nombres es algo que sucede en todo el mundo. Producciones en español, ya sean de México o España, cuando llegan a Inglaterra o Estados Unidos o Australia, donde también se habla inglés, pues también reciben cambios de nombre. Vamos a poner un ejemplo. Una de las películas mexicanas más taquilleras, que si no es la más taquillera, creo que sí, no recuerdo bien, pero me parece que es la más taquillera, es esta película por Eugenio Derbez que se llama No se aceptan devoluciones. Esta película en los Estados Unidos se le conoce como Instructions Not Included, que bueno, quiere decir instrucciones no incluidas. Ahora yo les pregunto, ¿instrucciones no incluidas tiene algo que ver con no se aceptan devoluciones? Pues no. En el sentido literal del nombre no tiene nada que ver. Ahora vamos con otro ejemplo también de una película mexicana, Vuelven, de la directora Isa López, que aquí en México, pues bueno, aquí se ve el nombre, ¿no? Vuelven. Esta película en Estados Unidos se llama Tigers Are Not Afraid, que quiere decir los tigres no tienen miedo. Yo les pregunto nuevamente, ¿los tigres no tienen miedo? ¿Tiene algo que ver con Vuelven? Pues no, no tiene nada que ver el nombre. Ahora bien, ¿esos nombres sacan de contexto a las películas? Pues no. El hecho de que en Estados Unidos le hayan puesto instrucciones no incluidas, bueno, habla del tema de que cuando uno es padre, llega un hijo, pues no hay instrucciones, ¿verdad? No se sabe cómo ser padre, se va aprendiendo. Y el nombre de Los Tigres No Tienen Miedo se desprende de unas frases de la película donde estos niños que pues, se tienen que valer por ellos mismos, pues por ahí van mencionando, ¿no? Que tienen que ser guerreros, que tienen que ser como tigres, porque los tigres no tienen miedo. Es decir, aunque el nombre literal no tiene nada que ver con el nombre original, no es que esté fuera de contexto. El nombre tiene una razón. Ahora, ¿por qué se hacen estos cambios? Estos cambios pueden ser por varias razones. Una, por ejemplo, es por tema lingüístico, es decir, su nombre original de la película, tal vez en otro idioma, es muy difícil de pronunciar, entonces se hace el cambio. También tiene que ver con temas legales, y les voy a poner un ejemplo. Moana, pues casi en todo el mundo se llama así, Moana. De hecho, pues bueno, actualmente vivimos en un mundo globalizado, entonces ya es difícil ver estos cambios de nombre, ¿no? Ya cada vez se opta más por dejar el nombre tal cual en todo el mundo. De hecho, esta práctica era más común en 70s, 80s, 90s, incluso principios de los 2000, pero ya actualmente, repito, en un mundo tan globalizado como el que estamos, pues ya no se hace tanto esta práctica, ¿no? Excepto películas puntuales, en la mayoría pues ya se opta por dejar los nombres originales. Ahora bien, Moana, por ejemplo en Europa no se conoce así, y esto es por un tema legal. El nombre Moana ya está registrado allá, entonces para evitarse demandas, evitar tener que pagar por el nombre y para poder explotar el nombre comercialmente, se le cambió a Baiana. Así se le conoce en España. Por ahí alguna vez leí que en Italia le pusieron otro nombre, y esto tiene que ver porque Baiana también era el nombre de una actriz, pues digamos del cine de adultos. Es lo que hace tiempo leí. No sé si sea cierto o no. Si sabe bien ese tema, lo puede dejar, pero lo puede dejar aquí en los comentarios. Pero bueno, el cambio principal viene por un tema comercial. El nombre Moana ya estaba registrado, por eso no lo pudieron usar. O más bien no quisieron usarlo para evitarse problemas. Otra razón también puede ser por temas culturales, por temas de idiosincrasia. Es decir, el nombre de una película en su idioma original puede ser chistoso tal vez,
pero a la hora de traducirlo pues se pierde el chiste o no se entiende. Entonces bueno, también por esa razón se opta por cambiar los nombres. Pero la razón más importante, la razón principal por la que suceden estos cambios de nombre, repito, sucede en todo el mundo, es por un tema comercial. Siempre se busca que el nombre sea atractivo para ese mercado en específico, por ende se busca un nombre que sea más atractivo. Muchas veces se opta por hacer una traducción literal, pero también muchas veces para hacerlo más atractivo, para alentar más a la audiencia a ir, pues se cambia el nombre. Y vamos a poner unos ejemplos también en temas comerciales. Por ejemplo, de Hangover, que aquí en Latinoamérica la conocemos como ¿Qué pasó ayer? Bien, si nosotros hacemos la traducción literal de esta película, pues sería La cruda o La resaca. Nombre que a mí me lo preguntan, pues suena más a documental, La resaca. Si me dicen La cruda, pues me suena a documental de bajo presupuesto o a película de bajo presupuesto. Sinceramente, como nombre de película, La cruda o La resaca no me suena para nada atractivo. Cosa que en España no fue así. Por ejemplo, en España se le conoce como Resacón en Las Vegas. Yo no soy español, no vivo en España, pero yo entiendo que para ese país pues sea atractivo el nombre, ¿no? Resacón en Las Vegas es lo suficientemente atractivo y por ende eligieron dejarle ese nombre. No así en Latinoamérica, que pues le pusieron ¿Qué pasó ayer? Ahora, ¿qué pasó ayer? ¿Te saca de contexto de la película? Pues no, porque a final de cuentas durante la trama de la película es lo que ellos están averiguando o tratando de averiguar, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió ayer mientras pues estaban tomando? A veces también pasa que únicamente son pues muy pequeños los cambios, ¿no? Por ejemplo, esta película que aquí en Latinoamérica conocemos como Todopoderoso, en realidad se llama Bruce Almighty, que quiere decir pues Bruce Todopoderoso. Pero bueno, aquí en Latinoamérica, para hacerlo más atractivo, dijeron elimina el nombre de Bruce, déjalo en Todopoderoso, más simple, más atractivo y lo comercializamos mejor. Entonces bueno, fue un pequeño cambio que también sucede en producciones del español al inglés, ¿no? Por ejemplo, a esta muy famosa saga de películas mexicanas de las leyendas, en Estados Unidos les agregaron antes a cada nombre la palabra de Legend Quest, que podríamos traducirlo como en búsqueda de las leyendas, ¿no? Que obviamente eso de en búsqueda de las leyendas, pues no está en su nombre original, ¿no? En ninguna película aparece, pero en los Estados Unidos, para hacerlo más atractivo, pues le añadieron ese pequeño nombre de Legend Quest. Les comento para que vean que no es exclusivo de la gente que hablamos español. Esto pasa en todo el mundo. Muchos otros casos, por ejemplo de Sandlot, que bueno, si lo traducimos pues es como terreno baldío, un solar, creo que también es la palabra, que son terrenos que bueno, los niños usaban para jugar, terrenos desocupados. También eso se da aquí mucho en México, pero pues no, casi en México no se usa la palabra solar, pero yo sí ya la he oído en otras situaciones en Latinoamérica, y a eso se refiere, a un terreno baldío que se ocupa para jugar. Pero bueno, por ejemplo aquí en México, pues que la película se llamara El Solar o El Terreno Baldío, pues no suena para nada atractivo, así que le pusieron Nuestra Pandilla. Claro que no te saca de contexto, al final de cuentas pues los niños van armando su pandilla, suena más atractivo para este mercado. En Argentina, por ejemplo, le pusieron cuidado, Hércules vigila, algo así. No pasar, Hércules vigila. Que como los que ya vimos esta película, sabemos que Hércules se refiere al perro, ¿no? Al perro el cual pues va escondiendo todas estas pelotas de béisbol. De hecho, incluso en muchos casos, pues donde son completamente diferentes los nombres, pues entran en el contexto de la película. Por ejemplo, esta película, como pueden ver, su nombre original es Marvin's Room, que sería la habitación de Marvin. Bueno, aquí en Latinoamérica, o más bien aquí en México, porque eso también sucedía mucho en los 80s, 90s, que en México tenía un nombre, en Perú tenía otro, en Argentina tenía otro. Como les digo, esto pues ya ha cambiado, ya por la globalización que tenemos, ya es muy raro que suceda, pero antes sí sucedía así, y bueno, es entendible, ¿no? Porque a pesar de que en estos países pues tenemos el mismo idioma, compartimos muchas similitudes, no somos iguales y vemos las cosas de diferente manera, tenemos nuestra propia idiosincrasia, perdón. Esta película, por ejemplo, en la Argentina se llama El Reencuentro, aquí como pueden ver en México se llama La Sangre que nos une. En España le dejaron el nombre original, nada más lo tradujeron, La Habitación de Marvin. Pero bueno, a pesar de que estos nombres son muy diferentes y que pareciera que no tienen nada que ver, pues los nombres sí están conectados con la película. Por ejemplo, La Sangre que nos une es un doble juego de palabras porque habla de la sangre que las une como hermanas.
la misma sangre, la misma familia, mismo ADN. Y también la sangre que las va a volver a unir, porque en la película ya son hermanas. El personaje de Diane Keaton sufre de leucemia, entonces bueno, para poder salvarle la vida tienen que buscar a sus familiares que le pudieran hacer algún trasplante de médula. Y así es la sangre, tanto literal como en el sentido figurado, que las vuelve a juntar por intentar salvarle la vida a la hermana, pues ya que llevaban muchos años sin verse. Y de ahí viene el nombre también en Argentina, el reencuentro. Ellas, les repito, son hermanas y después de muchísimos años se vuelven a unir. Por eso le pusieron el reencuentro. Marvin's Room, la habitación de Marvin. En realidad pues Marvin es el padre de ellas. Y aunque digamos que para la trama de la película el padre es importante, en realidad el padre pues podría ni siquiera aparecer, ¿no? Podrían únicamente nombrarlo. Tan trascendental en apariencia en la película, pero para la trama es importante porque de ahí se desprenden ciertas situaciones. Bueno, el nombre de la habitación de Marvin no iba a ser lo suficientemente atractivo aquí en México, así que optaron por La sangre que nos une, que invita más a la gente a ver la película, al menos en el mercado mexicano. Y es que no solamente sucede en un cambio de idioma, aún hablando el mismo idioma, hay cambios en los nombres. Y también les voy a poner ese ejemplo. Película que aquí en Latinoamérica conocemos como El Tesoro del Amazonas, en realidad en los Estados Unidos, se llama The Rundown. Ahora, ¿ustedes saben cómo se llama esta película en Inglaterra, en Australia y en otros países donde también se habla inglés? Pues en realidad en esos países a esta película se le conoce como Welcome to the Jungle. No se llaman The Rundown. Ahora, ¿por qué cambiar el nombre si es el mismo idioma? Pues por la misma razón, para que sea más atractivo para esos mercados. Aquí en Latinoamérica la conocemos como el Tesoro del Amazonas. No sé en España cómo se le conozca. Tal vez se le conoce de la misma forma, el Tesoro del Amazonas. Ahora, el segundo nombre en inglés, Welcome to the Jungle, ¿se parece en algo a The Rundown? Pues no. ¿El Tesoro del Amazonas se parece algo a The Rundown? Pues no. Son completamente diferentes. Pero nuevamente no te saca de ningún contexto. Welcome to the Jungle, bienvenido a la jungla. Pues a final de cuentas una gran parte de la película transcurre en una jungla. El tesoro del Amazonas, pues a final de cuentas están buscando un tesoro dentro del Amazonas. Así que aunque los nombres no tengan nada que ver con el nombre original, pues claro que entran en el contexto de la película, ¿sí? No son nombres ahí elegidos al azar. Pues no es como que le hayan puesto a la película dos muchachos muy locos, ¿no? Que ahí sí, pues no tendría nada que ver. Y bueno, pues para ampliarnos un poquito más sobre este tema de que pues si en España no saben inglés o si en México no saben inglés o no saben traducir, déjenme decirles, primero obviamente claro que saben inglés, sobre todo las personas que se dedican a esto, dominan el inglés, por algo se dedican a traducir, pero como les decía, es por un tema comercial la mayoría de veces que se cambia el nombre. Pero aún así, si ustedes oyen el inserto de las películas, el nombre es traducido de forma correcta. Por ejemplo, esta película que en inglés se llama Get Shorty, que sería como consigan al chaparro, atrapen al chaparro, agarren al enano o algo así. Aquí en Latinoamérica le pusieron comercialmente el nombre del juego. Así se llama comercialmente la película. Pero si ustedes ponen la película y oyen el inserto, es decir, que cuando nombran el nombre de la película, valga la redundancia, la película sí la llaman tal cual, consigan al enano. Sí se deja el nombre tal cual en el inserto, ya por temas comerciales, la gente de MGM México o MGM Latinoamérica decide ponerle el nombre del juego. Porque sí, eso es algo que también ustedes tienen que tener muy claro. No crean que, por ejemplo, Mario Castañeda llegó y dijo, bueno, pues esta película se va a llamar ¿Qué pasó ayer? Porque pues, a mí se me antoja. Menciono a Mario Castañeda por ser un actor de doblaje muy popular, ¿no? Pues él ni siquiera participa en esta película, lo menciono por decir. Quien decide estos cambios de nombre son las distribuidoras, las productoras, en este caso Warner Bros. Latinoamérica. Ellos son quienes deciden que la película se llame así para atraer a más público. Te repito, no crean que llegó, bueno, vamos a usar un actor que se haya participado en la película, no crean que llegó Pepe Toño Macías y dijo, aquí se va a llamar ¿Qué pasó ayer? Pues no, esas son decisiones que no toman ellos, esas decisiones las toman pues los clientes como ellos le llaman. Por ahí un comentario curioso, mucha gente piensa que esta película le pusieron el ángel malvado, que en realidad, como pueden ver, se llama El Buen Hijo,
que le pusieron El Ángel Malvado a esta película, ya que en Latinoamérica la conocemos como Mi Pobre Angelito, la película donde actúa Macaulay Culkin. Entonces mucha gente piensa que por eso mismo se optó por ponerle El Ángel Malvado para que correlacionaran el nombre de Ángel y Angelito con el actor Macaulay Culkin, que puede ser, yo no descarto eso. Yo creo que pudiera ser que por ahí está la explicación de por qué esta película se llama así, El Ángel Malvado. Entonces, bueno, espero que haya quedado un poquito claro por qué suceden estos cambios de nombre. No es porque a los actores se les antoje que se llamen de una forma, no es porque no sepan inglés, no dominen el idioma, es únicamente por temas comerciales en el 99% de los casos. Luego hay otros temas como derechos de autor, como ya lo mencionamos, o cosas lingüísticas. Bueno, en el 99% de los casos es únicamente por un tema comercial, es únicamente para hacer que el nombre resuene mejor para el público local. Como les decía, no es un tema exclusivo de la gente que hablamos español, ya sea Latinoamérica o España. Esto es algo que sucede en todo el mundo. Y bueno, pues aquí los dejamos con Mi Pobre Angelito a todo gas. Y ya con esta imagen nos despedimos.